Hola mis queridos palabra de Dios Bien, creo que había habido un pequeño corte, a ver si ahora nos funciona bien. Estaba diciendo que vamos a tener nuestro estudio bíblico, vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Hoy es viernes y estamos a 6 de agosto y vamos a continuar estudiando hermenéutica. Habíamos tenido un par de semanas ahí olvidada la serie de hermenéutica, pero hoy vamos a volver a ella. Hay muchas cosas que aprender todavía en el arte de interpretar las Sagradas Escrituras, que eso es la hermenéutica, cómo estudiar la palabra de Dios, cómo estar ahí recibiendo todas las reglas, las instrucciones, para poder recibir el alimento espiritual de la palabra sin que tengamos el peligro de interpretar equivocadamente. Así que bienvenidos a todos. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor su dirección y comenzamos el estudio bíblico. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo que podemos venir ante ti. Gracias porque al abrir tu palabra confiamos que tú nos hablas, que recibimos ese alimento espiritual que necesitamos, Señor. Necesitamos comer en el Espíritu tu palabra. Necesitamos todo lo que viene de ti para que la carne no sea quien mande en nosotros, sino que realmente sea el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a entender toda tu palabra, a escuchar tu voz. Pedimos tu dirección precisamente porque ese es nuestro deseo, nuestro anhelo. El estar en tus manos en este tiempo, que no sea simplemente una actividad nuestra de hombres, sino que sea algo en el que tú estés obrando. Lo creemos que tu palabra lo que dice es cierto. Por eso venimos ante ti cada día, con la intención de seguir creciendo, de permitir que tú nos sigas moldeando a tu imagen, como tú quieres, Señor, que usarnos a cada uno. Bendice a tu iglesia que se reúne en este tiempo, hermanos de diferentes lugares, de diferentes congregaciones. Ahí estamos unidos en un mismo espíritu, con la intención de escuchar tu voz. Así que háblanos tú, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe en toda esta tu verdad. Muchas gracias por mis hermanos que escuchan este estudio, bendícelos y que sean edificados ellos, sus casas, sus iglesias. Gracias, Padre, por todo y quedamos en tus manos pidiéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muy bienvenidos a todos, queridos hermanos. Como hemos dicho, vamos a estar estudiando hermenéutica después de un descanso de un par de viernes, creo. Vamos a estar hoy volviendo al tema de cómo interpretar las Sagradas Escrituras. Vamos a continuar lo que habíamos estado viendo el último día que estuvimos hablando de esto. Nos metimos en una parte de este tema de la hermenéutica que tiene que ver con la aplicación de las Escrituras en nuestra vida, cómo aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, porque una cosa es interpretar, una cosa es la exégesis, sacar la verdad de la palabra, pero eso tiene que ponerse en práctica, es lo completo, interpretar correctamente para poder hacer que nuestra vida armonice con todo lo que Dios nos pide en su palabra. Repasar un poquito aquí los comentarios de los que habéis escrito en el directo. José María escribió: buenas noches. José María, bendiciones. Carmen, bendiciones. David, Liliana y David hijo y Daniela, bendiciones. Bienvenidos a todos. Juan Bermudo, hola Juan. Beatriz, buenas noches. Querida Beatriz, a todos bienvenidos. Me alegro mucho de veros. Bien, vamos a recordar. Estuvimos viendo un poquito el Antiguo Testamento, cómo aplicamos el Antiguo Testamento en nuestras vidas, porque el Antiguo Testamento a veces nos puede dar la impresión de que es, como dice la palabra, antiguo. O sea, es algo que es del pueblo de Israel, de la antigüedad. A nosotros ya no nos toca todo eso.
Ahí se prohibían comer de según qué alimentos, nosotros podemos comerlos, ahí había que cumplir con unos rituales como la circuncisión, nosotros ya no, etcétera, etcétera. Entonces podemos quedarnos con la idea de que el Antiguo Testamento ya no es para nosotros, está desfasado, está anticuado. Y eso no es cierto, no es así, porque estamos viendo en el Nuevo Testamento que tanto Cristo como los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento utilizaron el Antiguo para predicar a Cristo, para fundamentar la vida ahora de la Iglesia. Entonces, en Hebreos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Pero es ahí cuando entramos en esta parte que estamos viendo de la interpretación, de la hermenéutica, cómo interpretamos aquellas cosas del Antiguo Testamento que parece que fueron mandadas, fueron escritas para un tiempo determinado. Estuvimos hablando de que al hablar de la ley hay diferentes categorías de leyes. Estuvimos mencionando las leyes ceremoniales, que es el colectivo más grande. Es la mayor cantidad de leyes en el Antiguo Testamento eran ceremoniales. Entonces, todas esas leyes que tenían que ver con el sacerdocio levítico, que tenían que ver con el templo, con las fiestas, con todas estas cosas, bueno, todo eso quedó anulado con la venida de Cristo, porque todo lo que pretendían esas leyes era preparar el camino a Cristo, era anunciar por fe lo que todavía no había venido. Cuando vino Cristo, entonces ahí hubo cumplimiento. Entonces ya las cosas se cumplieron, todo cambió, todo es ahora en Cristo y, por ejemplo, ya no sacrificamos más animales, más corderos, etc. Después estaban las leyes dietéticas, o sea, todo lo que tiene que ver con la alimentación. ¿Qué es lo que pretendía Dios cuando prohibía comer según qué animales, según qué cosas? Bueno, ahí es cuando entendemos una situación exclusiva, específica, que tenía que ver en una gran parte con preservar la salud del pueblo. Las condiciones de aquella época no eran como las de hoy en día. Además, gran parte del momento cuando Dios da esas leyes, Israel está viviendo en un entorno hostil, poco higiénico, como es el desierto, con temperaturas extremas, con unas situaciones muy exclusivas. Entonces Dios les da leyes que tienen que ver con la sanidad de su pueblo. Entonces, en parte, estas leyes algunas recomendaciones podrían sernos de bendición para nosotros. De hecho, creo que dijimos que lo que hoy en día se hace en los hospitales, que tiene que ver con toda la higiene, todo lo que tiene que ver con el cuidado del personal sanitario que tratan con un enfermo, antes de tratar con otro se lavan, hay todo un protocolo de seguir esos pasos de higiene, ¿no? Y todo eso tiene su fundamento, está ahí en la Escritura. El Señor enseñó esto si estabas en contacto con cadáveres, con sangre, con cualquier cosa que podía ser un foco de infección. Ahí se habla de la cuarentena, ahí se enseña cómo se tiene que lavar. Dice que no sea agua en un recipiente, que sea agua corriente. O sea, se dan instrucciones específicas que siguen siendo útiles para nosotros. Pero eso no tiene un significado espiritual, era para sanidad del pueblo, para preservar al pueblo de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia. Entonces, en el Nuevo Testamento esas leyes también quedan anuladas. Hay principios que se mantienen, pero no como leyes. Precisamente el martes pasado estábamos estudiando cómo Dios le muestra a Pedro una visión y en un gran lienzo todos los animales impuros, y Dios le dice: mata y come, y Pedro dice: no, nunca he comido nada impuro, y el Señor le dice: no llames tú impuro lo que yo he limpiado. De alguna forma, en el Nuevo Testamento todas esas leyes dietéticas pasan a otro plano. O sea, quedan anuladas como leyes, aunque evidentemente el principio de querer preservar la salud del pueblo sigue estando vigente para nosotros hoy. No ignoremos que somos templos del Espíritu Santo. Tenemos que tratar nuestro cuerpo en santidad, buscar lo que es sano,
dietas sanas, equilibradas, abstenernos de cosas que nos hagan daño. Después estaban las leyes morales. Las leyes morales son los 10 mandamientos y todo el resto de leyes que vendría a ser la aplicación de los 10 mandamientos. Todas esas leyes siguen aplicándose en cualquier tiempo, porque reflejan el carácter de Dios. Las leyes morales tienen que ver con la calidad de nuestro Dios, con su carácter de ser un Dios santo, santo, santo. Entonces, de hecho, esas leyes morales podríamos decir que son la base para las leyes que de los países occidentales, que en las diferentes constituciones y legalidades se han establecido. Y después Israel también tenía, en el Antiguo Testamento también estaban las leyes civiles. Porque una cosa son las leyes morales, y aunque algunas de las leyes civiles tienen como fondo las leyes de la moralidad, pero además Israel tenía leyes civiles, porque eran una nación. Y como nación necesitaban leyes que tenían que ver con el orden público, con la resolución de problemas, etcétera, etcétera. Entonces también tenían estas leyes. Algunas de esas leyes podrían todavía estar vigentes hoy, otras no. Ahí es donde vamos a hablar hoy y vamos a ver algún ejemplo. Porque, mira, para aplicar todo esto, el Antiguo Testamento, las Escrituras en nuestra vida, tenemos que utilizar un sistema de principios para resolver algunas de estas lagunas que nos podríamos encontrar en algunas de estas leyes. En algunas de ellas podríamos tener la duda, el interrogante de decir, ¿y esto está vigente hoy? ¿Tendríamos que cumplirlo o no? Si yo no hago lo que decía esta ley, ¿estoy pecando contra Dios? ¿O ya esta ley no es útil hoy, ya no está validada hoy? Bueno, para poder identificar, para poder resolver estos dilemas, estas lagunas con las que nos podemos encontrar, tenemos que tener en cuenta algo importante. Tenemos que identificar el propósito del mandamiento que se dio. O sea, ¿con qué propósito Dios da este mandamiento? ¿Qué intención tiene Dios cuando deja escrito este mandamiento? Segunda cosa, tenemos que identificar el principio detrás del propósito. O sea, Dios tiene un propósito al dar este mandamiento, pero tenemos que ir un poco más allá, a identificar el principio por el cual Dios busca ese propósito. Mira, en el Antiguo Testamento hay un fondo cultural que lo tenemos que tener muy en cuenta, porque muchas de estas leyes tenían este fondo cultural. O sea, ahora veremos algunos ejemplos y seguro que vais a entender bien lo que estoy diciendo. Pero déjame mencionarte una tercera razón o un tercer principio. Hemos dicho identificar el propósito del mandamiento, identificar el principio que hay detrás de ese propósito y también determinar si la expresión cultural de ese mandamiento sigue vigente para el creyente de hoy en día. O sea, la cultura, el fondo histórico del momento, a veces condicionaban esas leyes. Por eso Dios les tiene que decir, yo antes os he dicho, Israel está viviendo en el desierto. De ahí que tiene que darles indicaciones, les tiene que dar leyes. Por ejemplo, si Dios le dice, cuando tengáis que hacer vuestras necesidades, coged una estaca de madera, salid del campamento, haced un agujero y allí haced vuestras necesidades. Evidentemente, esa ley hoy en día nosotros no la aplicamos, porque cuando tú tienes que hacer tus necesidades, te vas al aseo, te vas al WC, al lavabo, ¿no? No eres tan... No, es que la Biblia dice que me tengo que ir al campo y te vas con tu estaca, sales de la ciudad y te... No, ya nadie haría eso, sería absurdo, ¿verdad? Aunque a veces no es tan absurdo, porque quizás no esta ley, yo te he puesto un ejemplo así muy extremo para ilustrártelo, pero sí que hay gente que quiere tomar al pie de la letra según qué cosas de la Biblia. En el Nuevo Testamento igual nos encontraríamos con principios, como por ejemplo si las mujeres tienen que llevar velo
o no en la iglesia, si pueden enseñar o no en la iglesia y hablar. Y entonces algunos quieren tomar muchas cosas literales, otras no, otras sí. Vale, ¿bajo qué criterio tomas algo literal y otras cosas no? Ahí eso es lo que nos interesa saber. Entonces, para poder aplicar estas escrituras a nuestra vida, sobre todo el Antiguo Testamento es donde tenemos más problema, tenemos primero eso, que identificar el propósito de cuando Dios da esa ley, identificar el principio que hay detrás del propósito y determinar si la expresión cultural que rodea esa ley, ese mandamiento, está vigente hoy en día para nosotros los creyentes. Bien, para identificar el propósito de un mandamiento hay que conocer el trasfondo cultural del momento en el que se da ese mandamiento. Todas las leyes de cualquier sociedad tienen el propósito de promover algún bien. O sea, las leyes no están para fastidiar a la gente, para importunar a las personas. Las leyes están establecidas porque buscan, por un lado, pueden estar buscando algún tipo de bien. Por otra parte, el atender necesidades que las personas y la sociedad tienen. También se dan las leyes para prevenir todo tipo de mal en la sociedad. Entonces en la Biblia también ocurría eso. Cuando Dios daba las leyes, sobre todo las civiles, pero a veces también las dietéticas o las que tenían que ver incluso con la moralidad, aunque estas ya hemos dicho que siguen estando vigentes, pero sobre todo leyes civiles y leyes dietéticas sobre alimentación y salud, pues tenían un trasfondo histórico. Y tenemos que conocer ese trasfondo histórico-cultural para saber si esas leyes siguen estando vigentes para nosotros hoy. Piensa que desde el momento en el que se dan esas leyes hasta nosotros han transcurrido miles de años. Desde el Antiguo Testamento, desde que Dios da las leyes a Moisés, estamos hablando de más de 3.000 años, 3.500 años por ahí. De lo que se dice en el Nuevo Testamento hasta nosotros han transcurrido casi 2.000 años. No estoy diciendo que la Biblia está pasada de moda, no te equivoques, no estamos diciendo eso. El fondo moral de la Biblia está 100% vigente hoy. Las doctrinas bíblicas están totalmente vigentes hoy, 100%. Estamos hablando de esas leyes, de esos mandamientos, de esas enseñanzas que por el trasfondo cultural podían tener un propósito cuando fueron dadas y que hoy en día han dejado de tener ese trasfondo. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy gráfico, lo vais a entender. Mira, vamos a leer en Éxodo 23 y te lo voy a mostrar en 3 textos distintos para que veas que no es que se nos coló ahí un mandamiento que dices, ¿y esto a qué viene? A lo mejor es que se coló ahí en la escritura. No se coló porque está en 3 textos distintos. El primero que vamos a leer está en Éxodo 23, versículo 19. Éxodo 23, 19. Dice, las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Y alguno diría, ¿esto a qué viene? Está hablando de las ofrendas, de las 3 grandes fiestas anuales. Y al final de eso está hablando de harás esta fiesta, no ofrecerás el sacrificio así, lo harás de esta forma, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y de pronto dice, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Vaya, con las ganas que teníamos nosotros de hacer un cabrito guisado en la leche de su madre, de la cabra, pues no ¿se puede o no se puede? Éxodo 34, versículo 26. Creo que no conocemos esa receta, ¿verdad? Guisar el cabrito en la leche de la cabra de su madre. Éxodo 34, 26. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios.
no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Es casi exacto el versículo. Casi que está repetido igual del capítulo 23 a este capítulo 34. Pero no solamente aquí en Deuteronomio, en Éxodo, perdón, en Deuteronomio. Busca Deuteronomio 14, versículo 21. Deuteronomio 14, 21. Dice: ninguna cosa mortecina comeréis, al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla o venderla a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Ahí está otra vez, con las mismas palabras. 3 veces aparece la misma expresión. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Conoces una receta que para cocinar cabrito se tenga que hacer así, cociéndolo en la leche de su madre? No, yo no conozco, pero a lo mejor por ahí hay alguna receta. Pero si de pronto alguien dice: es que yo me gustaría cocinarlo de esta manera, ¿puedo o no? Porque ahí hay un mandamiento, se repite 3 veces en el Antiguo Testamento, que dice que está prohibido. La pregunta es: ¿por qué no se podía guisar así el cabrito? ¿Se podía comer cabrito? Sí. ¿Se podía beber leche de cabra? Sí. Entonces, ¿por qué no se podía cocinar de esa forma? ¿Tú qué crees? A ver, los hermanos que estáis ahí conectados, ¿por qué creéis que no se podía cocinar de esta forma? Porque los animales prohibidos, ya hemos dicho que podían tener la intención de preservar al pueblo de infecciones. Eran animales que podían ser más transmisores de según qué enfermedades, o prohibido comer sangre, porque la sangre sí que puede ser un foco de infección, los virus se transmiten por la sangre, o otras cosas. Pero ¿por qué no el cabrito cocerlo en la leche de su madre? Si el cabrito está permitido comerlo y la leche de cabra también, ¿por qué no? Saludos, Eduardo. Ahí Eduardo saluda, creo que es la primera vez que escribe. Dice que está en la otra parte del mundo, al otro lado del mundo. El otro lado del mundo, ¿dónde es, Eduardo? El Salvador, lo pone ahí, desde El Salvador. Pues bienvenido, hermano. Andrés está más cerca, está en Cambrils. Un saludo, Andrés, hasta Cambrils, un abrazo. Bueno, seguramente no me podéis responder por qué no se podía cocinar el cabrito en la leche de su madre, de la cabra. De hecho, durante muchos años no se sabía por qué este mandamiento. Se buscó el trasfondo cultural, que es lo que nosotros estamos tratando de ver aquí en hermenéutica. ¿Por qué el Señor manda una cosa determinada? ¿Cuál era el trasfondo cultural? ¿Hay alguna cosa? Durante muchos años no se sabía este mandamiento. ¿Por qué dijo el Señor esto? Pero resulta, a pesar de que podía haber muchas teorías, no, es que es la leche de su madre y la leche... No, pero, o sea, las teorías no tenían un fundamento. ¿Por qué dijo el Señor? Bueno, no se sabía. Pero resulta que en la década de los años 50 se descubrieron, los arqueólogos descubrieron unas tablillas que tenían unas inscripciones, y en una de esas inscripciones aparecía esta forma de preparar el cabrito en la leche de su madre, y resulta que formaba parte de un rito pagano de los ciudadanos de Ugrit, que era una ciudad siria. O sea, en la zona de Siria, cercana a donde está viviendo Israel, resulta que hay uno de estos pueblos que utilizaban esa forma de cocinar el cabrito, pero era idolatría, era paganismo, era un ritual pagano, ofreciendo a los dioses y todo eso. Entonces, cuando se descubrió esta tablilla, entonces se entendió, claro, por eso Dios prohíbe a su pueblo que cocinen así el cabrito. Dios no quería que su pueblo imitara ritos paganos,
Dios hace un llamado a su pueblo para que sea santo, y de ahí encaja con el contexto de los versículos que hemos leído, este último de Deuteronomio. Fíjate la primera parte: ninguna cosa mortecina comeréis, el extranjero que está en tus poblaciones la darás, si ellos quieren comer, que coman, y él podrá comerla. Los pueblos que rodeaban a Israel hacían estos rituales, pero tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No comerás el cabrito en la leche de su madre. Ahí está, ahora lo entiendo. Tú eres un pueblo santo, por eso no lo hagas de esta forma, porque esta manera era un rito pagano a otros dioses de estos pueblos que rodeaban a Israel. Entonces, la pregunta es, ¿entonces nosotros podemos guisar el cabrito en la leche de su madre? A ver, déjame que leamos un texto en Primera de Tesalonicenses 5:22. Primero, mientras lo vais pensando. Primera de Tesalonicenses 5:22 dice: absteneos de toda especie de mal. O sea, el mismo llamado para Israel es para nosotros. Sed santos, porque yo soy santo. También lo vamos a leer eso así en el Nuevo Testamento. El mandamiento es que el creyente tiene que abstenerse de toda cosa mala, de toda impureza, de todo lo que sea malo. Pero entonces, ¿podemos cocinar el cabrito en la leche de su madre, sí o no? Bueno, hemos visto el trasfondo cultural de por qué se dio esa ley en su momento. Ahora yo te preguntaría, si tú me preguntases a mí eso, ¿y podría yo cocinar cabrito en la leche de su madre? Seguramente no va a ser un problema para nosotros, porque a no ser que te den una receta muy exclusiva que tú digas quiero hacerlo, no es un problema, no nos vamos a encontrar en ese dilema, pero esto nos puede servir para otros dilemas de otros mandamientos. Si tú me preguntas si puedes, yo te preguntaría, ¿tiene para ti algún sentido ritual? ¿Estás influenciado por alguna tradición pagana con fondo de idolatría, de ritual a tu alrededor, que estén utilizando esa ofrenda a sus dioses, cocinando el cabrito en leche, y esto a ti te influye de tal manera que en tu conciencia tienes cargo? Si me dijese, sí, es que ahí donde yo vivo, en mi barrio, entonces yo te diría, pues entonces no lo cocines tú, si es que tiene una implicación para ti espiritual. Pero lo normal es que el trasfondo cultural que esto tuvo cuando Dios dio el mandamiento ya no lo tiene para nosotros hoy. O sea, si yo me pongo a comer un cabrito cocinado en la leche de su madre, o se utilizó leche, como Belén dice, no hay muchas recetas que se use leche para cocinar carne, para bechamel y eso sí, pero bueno, si nos encontrásemos con alguna, precisamente no vamos a estar pensando, es que este pueblo aquí lo hace para sus dioses, no sé qué. No. De hecho, el tema incluso lo podríamos plantear en el Nuevo Testamento, porque a los corintios, el apóstol Pablo tiene que tratar un tema con ellos, y era lo sacrificado a los ídolos. Resulta que era muy normal que en ese tiempo en las carnicerías la carne que se vendía podía perfectamente haber sido sacrificada a algún dios pagano, porque el carnicero eran de culturas del mundo griego, de la mitología griega, de todo, y podían tener sus propios rituales, y entonces mataban a los animales sacrificándolos de una forma determinada en ritos paganos. Y esa carne, como no la iba a consumir toda él, la vendía en su carnicería, y esto pues se sabía. Cuando el cristiano iba a la carnicería a comprar, sabía que esa carne podía haber sido sacrificada a un dios pagano. Pero Pablo toca este tema porque en Corinto y en otras iglesias ocurría esto, y se generaban problemas, porque había hermanos que decían que lo sacrificado a los ídolos no tiene ningún valor, porque un ídolo no es nada. Un ídolo no oye, no ve, no habla. Entonces, que tú le ofrezcas un animal en sacrificio a un ídolo, da igual. O sea, esa carne queda contaminada, ¿le pasa algo a la carne? No. Es carne totalmente comestible, buena, sin ningún problema. Entonces Pablo decía, si tú lo ves así,
come, no hay problema. O sea, si tu conciencia no es un problema, eres libre en el Señor, adelante, no hay ningún problema en que te la comas. Pero había otros hermanos en la iglesia que posiblemente venían de ese contexto, o sea, ellos habían hecho eso. Y ahora, al ser cristianos, de alguna forma esto estaba en su recuerdo, en su interior. Lo tenían ahí todavía, y entonces ellos, si sabían que esa carne había sido sacrificada a un ídolo, decían, no me la puedo comer porque... Entonces Pablo dice, por tu conciencia no te la comas. Pero no porque represente algo que esa carne haya sido sacrificada a un ídolo, no tiene más significado. Es tu conciencia. En la Biblia se enseña que el poder que un ídolo tiene es el que tú le das. El ídolo en sí mismo no tiene ningún poder. Es lo que la persona cree del ídolo. Es la fe de la persona la que le puede dar poder al ídolo, pero el ídolo está muerto. Si es de escayola, es un trozo de escayola. Si es madera, es un trozo de madera. Lo puedes echar al fuego y calentarte con él. No hablan, no oyen, no ven. Y es más, Pablo le dice a los creyentes, mira, aunque tú pienses que te la puedes comer y no hay problema, a veces por motivo de la debilidad de tu hermano, no lo hagas delante de él. Si invitas a comer a tu hermano a tu casa, no le pongas carne de esa. No comas tú delante de él por amor a tu hermano, porque a él le provoca un problema. Entonces no te metas en provocar a tu hermano. Es inmaduro, espérate, ten paciencia con él. Ese es el principio. Entonces, el fondo cultural de preparar el cabrito de esta forma, en ese momento estaba prohibido de parte de Dios por ese motivo, pero no había otro motivo. No era un motivo de leyes dietéticas, de preservar salud o otras cosas. Entonces, si no sabemos ese trasfondo cultural, como pasó en la iglesia durante muchos años, se preguntaron, ¿y por qué no se puede cocinar así? Cuando encontraron esas tablillas, descubrieron el trasfondo cultural de ese momento, en ese mandamiento, y entonces se pudo entender mucho mejor. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 29. 1 Corintios 15, versículo 29. Aquí se habla de una práctica. A ver si averiguamos esta práctica, ¿qué tenía que ver esto? Mira lo que dice 1 Corintios 15, 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Vaya, ¿qué te parece este versículo? A veces te encontrarás con versículos así en la Biblia. ¿Y esto a qué viene? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo que dice si los muertos no resucitan? ¿No resucitarán los muertos? Pues yo creía que sí. Bueno, ¿qué quiere decir este versículo? ¿Qué es eso de los que se bautizan por los muertos? Bueno, tendríamos que conocer el trasfondo cultural de prácticas que se hacían de este tipo en ese momento y por qué Pablo está tocando este tema. De hecho, no sabemos bien a ciencia cierta cómo era esta práctica exactamente, pero sí que deducimos cosas por lo que dice el pasaje. O sea, parece ser que dentro de la iglesia, porque esta carta va a una iglesia, a los corintios, no le está hablando a paganos, no es una carta escrita a los incrédulos, no. La carta va a los corintios, una iglesia mayormente gentiles que han creído, griegos que viven en la ciudad de Corinto y que han creído y ahora forman la iglesia de Cristo allí en esta ciudad. Entonces parece ser que dentro de la iglesia algunos se bautizaban por alguien que murió sin haberse bautizado. O sea, si hay un familiar mío que venía a la iglesia, parecía que creía, pero no se bautizó y se murió antes de bautizarse, entonces parece que había una práctica que algunos hacían, pues yo me bautizo en el nombre de este familiar mío que murió. Entonces, bueno, eso ya nos plantea una situación un poco rara. ¿Tú crees que eso puede hacerse? ¿Alguien se puede bautizar en nombre de otro? ¿Crees que te puedes bautizar en el lugar de una persona que ya falleció?
No, de hecho esto tiene un poco como un trasfondo igual a prácticas que en la Iglesia posteriormente salieron, como por ejemplo las oraciones por los muertos. O sea, en algunos libros apócrifos aparecían estas prácticas, pero son libros apócrifos, no son inspirados. Quiere decir que en todo tiempo siempre se han practicado cosas extrañas. Y cuando una persona falleció, los vivos ya no podemos hacer nada por cambiar su situación en el lugar donde esté después de morir. O sea, la Biblia muestra que todos nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios de determinar lo que creemos y en qué nos comprometemos. O sea, yo no me puedo comprometer por ti. Yo no puedo hacer algo por ti espiritualmente. Cada uno es responsable de su propia vida delante de Dios. Las indulgencias, que en los tiempos precisamente de Lutero, que fueron una de las principales causas que enardecieron a Lutero contra la Iglesia, fue el hecho de que la Iglesia enseñase y estableciese este dogma de lo que eran las indulgencias. Las indulgencias era pagar dinero para beneficiar a personas que habían muerto. O sea, si había muerto alguien y teníamos sospechas de que esa persona pues no creía bien, no había sido una persona cumplidora con la Iglesia y tal, pues que había la posibilidad de que esa persona se hubiese ido al cielo, no, al purgatorio. Es como el purgatorio, no es bíblico, no está en ningún sitio, es una invención de la Iglesia. El purgatorio es un lugar donde la gente va y sufre, es parecido al infierno, pero no es el infierno. Al infierno si vas ya no puedes salir de allí, pero al purgatorio si vas sí puedes salir. Por eso se llama purgatorio, porque ahí purgas tus pecados. Lo que pasa que, claro, si tienes que purgar muchos pecados, igual te tiras ahí unos cuantos siglos sufriendo, hasta que finalmente ya puedas salir y te vas al cielo. Entonces, para acelerar eso, la Iglesia inventa, qué buena idea tuvieron para sacar dinero, inventan este principio. Si tú pagas dinero, eso son las indulgencias, si tú pagas dinero en favor de esa persona que falleció, podía ser un conocido, podía ser un hijo tuyo, o tu padre o tu madre, o un tío, o un abuelo, quien fuera, si tú pagas dinero, ese dinero va a hacer que tu familiar o de esa persona salga del purgatorio. ¡Claro! Si tú piensas que alguien a quien tú amabas puede estar en un lugar de tormentos y pagando dinero lo puede sacar, pues la gente sacaba el dinero de donde no lo tenía. O sea, buscaban el dinero, vendían sus propiedades, porque los recaudadores de la Iglesia les decían: es que tu hijo no fue bautizado, estará en el purgatorio allí sufriendo, tienes que pagar las indulgencias. ¿Qué padres no pagarían eso, no? Pues sacaban el dinero de donde fuera. Y cuando Lutero vio esto, pues se escandalizó. Lutero conocía la Escritura y él sabía que las cosas que vienen de Dios es por gracia y gratuitamente. ¿Tú crees que Dios, qué clase de Dios no es nuestro Dios de la Biblia? ¿Qué clase de Dios tiene a la gente en tormento sufriendo a la espera de que le des dinero para sacarlos de allí? Por eso Lutero se enardecía contra la Iglesia, estaba indignadísimo, porque la Biblia predicaba otra cosa, y el Dios de la Biblia es un Dios de misericordia, no es un Dios avaro, no es un Dios que quiera nuestro dinero. Es que ya por pura lógica, ¿qué le podemos nosotros ofrecer a Dios que no sea suyo, que Él no tenga? Pero esa es la codicia del ser humano. Había que construir muchas catedrales y costaba mucho dinero y había que sacar dinero de donde fuera. Y esta era la principal fórmula para sacar dinero. Después también el tema de las reliquias generaba mucho dinero y bueno, y otras muchas cosas, ¿no? Entonces, parece ser que en la iglesia de Corinto, pues resulta que había algunos que tenían esa costumbre, seguramente venía de un fondo pagano, el hecho de bautizarse en el nombre de otra persona. Pero ¿qué quiere decir el apóstol cuando dice ahí
De otro modo, estoy leyendo en 1 Corintios 15, 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Qué quiere decir con eso de que los muertos no resucitan? Bueno, ahí sí tenemos que ver el contexto para entender lo que Pablo está enfocando en este versículo. Los corintios podían haber atraído a su iglesia creencias paganas de su vida vieja, como ha pasado en la propia iglesia a través de los siglos, y la iglesia se fue desformando. Entonces, dice en el versículo 12, el contexto: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? O sea, resulta que algunos en la iglesia vinieron a Cristo, creyeron, pero venían de una religión en su mundo pagano. Ellos creían que no hay resurrección de los muertos, que cuando uno muere, se queda muerto. Entonces, mira, aunque no conocemos el trasfondo cultural de esta costumbre de bautizarse uno en el nombre de otro que ya había muerto, podemos aprender en la enseñanza viendo el contexto que aquí aparece en este pasaje. Algunos corintios decían que no hay resurrección de los muertos. Vaya, entonces, ¿cómo vives el cristianismo? Ahora vamos a leer más para ver el enfoque de Pablo, ¿no? Pero el hecho de creer que no había resurrección de los muertos les llevaba a muchos de ellos a descuidarse en el acto del bautismo. Cuando los creyentes predicaban, como nosotros predicamos hoy en día, ellos predicaban: cree en el Señor Jesucristo y bautízate. Cuando Pedro predica el día de Pentecostés, su predicación, el resumen final, la aplicación de su predicación fue esta: creed en Jesucristo y bautizaos cada uno de vosotros. Y dice que creyeron y se bautizaron como 3.000 personas aquel día. Esta era la predicación del Evangelio: cree en el Señor Jesucristo y bautízate. Dice en un versículo en Hechos: el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, bautismo iba ligado al acto de creer. Lo que salva no es el bautismo, es creer. Pero el bautismo es el testimonio, podríamos decir, son las obras de la fe. O sea, si tú dices: yo he creído en Jesucristo, he nacido, he muerto a la vida vieja y he nacido de nuevo, yo no veo en lo espiritual si pasó o no pasó eso. Pero cuando uno que ha creído dice: y quiero bautizarme porque el Señor lo ha mandado así, yo me quiero bautizar, entonces ese era un acto, un ritual público, donde yo estaba dando testimonio de que realmente en mi vida ha pasado esto. He creído, y al creer he muerto a una vida vieja, a todo lo que representó vivir sin Dios, sin Cristo, en mis pecados, en todo, y he resucitado a una vida nueva. Por eso no se planteaban los creyentes: ¿tengo que bautizarme o no? ¿Sí o no? No, sí. O sea, bautizarte no te salva, pero es el primer acto de obediencia al creer. Si tú has creído en Jesucristo, tienes que bautizarte. No podemos invertir el orden. O sea, tú no puedes decir: es que a mí ya me bautizaron cuando era un bebé. Pero cuando te bautizaron siendo tú un bebé, ¿pediste tú que te bautizaran? ¿Era un testimonio de tu experiencia con Dios? O sea, tú dijiste: creo en Jesucristo como mi Salvador personal, he muerto y he nacido de nuevo a una vida nueva con Dios, quiero bautizarme. ¿Pediste tú eso? No. A los bebés deciden por ellos no deciden. Ese bautismo no sirve para nada, porque el bautismo es un acto de obediencia a la fe. He creído y ahora la palabra dice que me tengo que bautizar, entonces me bautizo. Lo estuvimos estudiando no hace mucho en Hechos de los Apóstoles, cuando vimos a Felipe tratando con el etíope. El etíope venía estudiando Isaías, pero no entendía bien lo que significaba, y entonces Felipe le predicó el Evangelio, le explicó que el texto hablaba de Jesucristo, lo que significaba creer en Cristo, y le explicó que si crees de verdad tienes que bautizarte. Y la reacción del etíope fue instantánea. De pronto vieron junto al camino que había como un estanque de agua, y el etíope dijo: mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo me pueda bautizar ahora?
y Felipe le dijo: si crees de todo tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, puedes. Y bajaron y lo bautizó. Claro, cuando tú vienes de un contexto de otras religiones, sea por inmadurez, porque no has creído, uno de los problemas de los corintios era este. Pablo les dice: teniendo que ser ya maestros, todavía os tuve que hablar como a niños espirituales. O sea, se habían quedado en cosas antiguas. La iglesia de los corintios era una iglesia muy desordenada. Hacían divisiones, permitían pecados bien feos, venían a la Santa Cena sin darle el significado que eso tenía, el recordatorio de que Cristo murió por nosotros. Venían a comer por pura glotonería. Pablo les tiene que decir: si tenéis hambre, comed en vuestra casa. Venían y no se esperaban unos a otros, no esperaban a estar juntos para comenzar, llegaban con ansia, el que llegaba primero se ponía a comer desesperado allí. En fin, la iglesia de los corintios tenía muchos trastornos. Pretendían ser muy espirituales, con manifestaciones de dones, como era el hablar en lenguas, pero aquello era un caos, hablaban todos a la vez, no se entendía allí nada de lo que decían, la iglesia no era edificada, y Pablo viene y pone normas sobre todo eso. No se puede hacer así, y él establece normas. Y otro problema era este: venían con sus tradiciones de su religión antigua, del paganismo, y algunos decían: no hay resurrección de los muertos. Cuando morimos, el hombre muere, el espíritu se va con Dios, pero no hay resurrección. Entonces, claro, si no creían esto, se descuidaban en otras obligaciones como era el bautismo. ¿Para qué me voy a bautizar si no hay resurrección de los muertos? Y esto les llevaba a otros creyentes que después iban escuchando y tal, y a ver si mi tío, mi papá que se murió y no se había bautizado, a ver si no es salvo, a ver si no se ha salvado. ¿Sabes qué? Me voy a bautizar yo en su nombre. Y hacían estas cosas, hacían estas prácticas. Mira en el versículo 13 y 14. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. La Biblia dice que Cristo es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué quiere decir que Cristo es el primogénito de entre los muertos? El primogénito era el primer hijo que nacía en una familia. Si dice que es el primogénito de los muertos, quiere decir que él es el primero que resucitó. Y algunos dirán: no, pero eso no es cierto. Porque, por ejemplo, Lázaro resucitó antes que Jesús. El mismo Jesús resucitó a Lázaro antes de que Cristo muriese y resucitase. Entonces no fue Cristo el primero en resucitar. Lázaro había resucitado antes. En el Antiguo Testamento hubo resurrecciones, o sea, muchos años atrás. ¿Qué quiere decir de que Cristo es el primogénito de los muertos? No, porque está hablando de otra resurrección. Lázaro resucitó, pero ¿se quedó vivo para siempre? No, volvió a morir. Hay personas en la Biblia que murieron 2 veces. Murieron en ese momento, Cristo las resucitó, pero después siguieron viviendo con su vida terrenal. Y cuando les tocó nuevamente por vejez o por lo que fuera, murieron y quedaron muertos. Dice la Biblia en Hebreos que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pero se refiere a eso, a morir, y cuando te quedas muerto ya no vas a... Cuando resucitas es para la vida eterna. Cristo fue el primero en resucitar para vida eterna. Por eso Él es el primogénito de entre los muertos. Por eso dice ahí que si no hay resurrección, entonces tampoco resucitó Cristo. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo decís algunos de vosotros? Y lo decía gente que estaba dentro de la iglesia, ¿eh? O sea, te quiero mostrar con esto que tú puedes ir por ahí, porque una iglesia tenga el nombre de iglesia cristiana o iglesia evangélica, ya no es que todo lo que digan en ese lugar es Biblia, es todo verdad, 100% palabra de Dios. No, cuidado, porque hay muchas doctrinas extrañas dentro de las propias iglesias cristianas. Entonces, si no existe la resurrección, es que Cristo tampoco resucitó. Si Cristo no resucitó,
vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. O sea, nuestra fe es vacía. ¿Qué estamos predicando? La predicación se basa en eso. Si crees en Jesucristo tendrás vida eterna. O sea, todos resucitaremos. Lo hemos visto en Apocalipsis hace pocos días. Esa escena celestial en la que todos los creyentes de todos los tiempos resucitan y los que están vivos en ese momento son arrebatados para reunirse con Cristo en los cielos, en las nubes, y a partir de ese momento empezamos a vivir una vida nueva con cuerpos eternos, cuerpos glorificados, semejantes a Cristo en su resurrección. Nos convertimos en ciudadanos de la santa ciudad, de la santa Jerusalén. Vivimos en cielos nuevos y tierra nueva para siempre. Estábamos viendo eso el otro día. ¿Y Cristo resucitó? Bueno, ahí está. Tú decides si lo crees o no. Evidencias hubo muchas. En una sola ocasión se le apareció a más de 500 testigos a la vez. Ningún tribunal de este mundo pondría en duda, no 500 testigos, 3 o 4. Cuando hay 2, 3 testigos, ya la sentencia está clara. Se va a dictaminar en base al testimonio de esos testigos. Pues ahora imagínate, si hay 500 testigos que dijeron, sí, lo vimos a Jesús resucitado, sí, sin ninguna duda. Estuvo con nosotros, hablamos con Él, le pudimos tocar, comimos con Él. Cristo resucitó y es una prueba histórica tangible como pocos acontecimientos antiguos que se puedan demostrar de esa manera. Entonces ahí estaban los corintios con sus historias, con sus problemas. Sin resurrección, la fe está vacía. ¿Para qué hacemos aquí predicando, no? Algunos, por superstición, pues hacían eso. Por si acaso, pues me bautizo en el nombre de mi amigo, de mi familiar, que se había muerto, y de esa forma, pues nos aseguramos, ¿no? Pero evidentemente, si tú te bautizas en el nombre de otro, no sirve de nada. Este ya decidió en vida lo que iba a creer. En el versículo 29 dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Esto es una pregunta retórica. Si tú dices que los muertos no resucitan, ¿para qué te bautizas por ellos? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros predicamos ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Claro, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacías, Pablo? Sufriendo tanto por Cristo. Le azotaban, le apedreaban, se enfrentaba, como dice ahí, hasta con fieras. Está hablando de la fiereza de algunos hombres que se enfrentaban a él. ¿Qué hago perdiendo el tiempo en todo esto? Comamos y vivamos la vida, ¿no? Porque esto es lo que tendremos. Pero mira lo que les dice ahora, versículo 33. No os equivoquéis, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuidado con quién te juntas, cuidado qué doctrinas comes. Ahora yo te diría, hermanos, cuidado qué predicadores escucháis, cuidado qué libros leéis. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Están en la iglesia y no conocen a Dios. Y esto era algo que pasaba en la iglesia de Corinto, y son cosas que siguen pasando hoy en día. Tenemos que tener mucho cuidado, ser muy cuidadosos, ser temerosos de Dios, saber dónde nos encontramos y en qué y cómo hemos creído. Esto es muy importante, conocer el trasfondo cultural, histórico, en qué momento se dio este mandamiento, en qué momento se trata este tema en la Biblia, qué quería el Señor, qué buscaba Dios al decir que esto era así, qué es lo que Dios pretendía cuando mandó que esto se hiciese de esta forma. Repito, en las leyes morales no nos tendremos que hacer esos planteamientos porque Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y las leyes que Dios estableció, no robes, no mientas, no hagas cosas impuras, no, eso sigue estando vigente. Entonces Cristo no vino a abrogar la ley
sino a cumplirla. O sea, Él no vino a quitar la ley, Él vino a cumplirla. Él la ratificó. Pero no somos salvos por la ley, somos salvos por gracia, no nos salvamos por cumplir con la ley, nos salvamos por creer en Cristo. Pero eso no quiere decir que entonces ya no tenemos que cumplir con los mandamientos. Sí, pero mandamientos que tenían que ver con leyes ceremoniales, mandamientos que tenían que ver con las leyes dietéticas, esos contextos culturales, prácticas extrañas como esta que estamos viendo en Corinto, de alguien que se bautizaba en el nombre de los muertos, estas costumbres que generan enseñanzas, ahí sí, es muy bueno que conozcamos el contexto cultural, esas costumbres, para entender por qué se enseñó todo esto así. Cuando tú lees ahí a Pablo diciendo, y mando yo que la mujer calle en la congregación, dices, vaya, pues, ya sabéis, hermanas, ni abrir la boca en la iglesia. Y que la mujer, que no les decoroso cortar su cabello, y mando que cubran su cabello, porque esto es señal de estar bajo la autoridad del varón y tal. Estas leyes están vigentes hoy. Precisamente todas estas costumbres a veces han generado grandes debates en la iglesia, porque hay iglesias, hay denominaciones, cada vez menos, y en países como España y quizás algunos de los países que estáis escuchando, pues ya no se da mucho esto. Pero por ejemplo, hay hermanos que están escuchando, o algún día de estos estaban ahí, y precisamente en nuestra iglesia hay ahora una familia que está en Rumanía. Allí en Rumanía en muchas iglesias, la mayoría de iglesias, la costumbre es que las mujeres cubran sus cabezas, usen velo. Yo he estado allí, he estado predicando en iglesias, en iglesias donde las mujeres se sentaban en un lado de la iglesia y los hombres se sentaban en el otro lado, no estaban mezclados. Y las mujeres todas cubriendo su cabeza. Y la mujer no puede salir al púlpito a presidir, a predicar, no, está prohibido. Hay denominaciones, aquí en España también hay organizaciones que siguen este mismo principio y se fundamentan en escritura, ahí están en algunas cartas de Pablo. Entonces, ahí se trataría de aplicar en la hermenéutica esta ley que estamos hablando. Conocer el trasfondo cultural de cuando se enseñó ese mandamiento. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué en esta carta? ¿Por qué se enseñó así? Entonces, cuando tú conoces el trasfondo cultural, entiendes el por qué Dios enseñó eso en ese momento. Ahora no es mi intención, porque este es un tema extenso, pero yo te estoy dando las bases, los principios de cómo interpretar si esto lo tomamos literal o no lo tomamos literal. Cuando tú entiendes el trasfondo cultural, empiezas a descubrir cosas. Primero, te das cuenta que la iglesia nace en la cuna del judaísmo, y el judaísmo es una sociedad extremadamente machista. El judío da gracias a Dios por no haber nacido mujer, gentil o perro. O sea, la mujer, aunque sea judía, no está en igualdad con el hombre, es menospreciada por el hombre. Pero eso no es bíblico, no es lo que Dios ha enseñado. Dios creó al hombre varón, Dios creó al hombre varón y hembra lo creó. Y los creó de esta manera para que no estuviesen solos, fuesen un complemento. Fue cuando el pecado entra en el mundo que hay un trastorno en cuanto a derechos y a perjuicios en referencia a un sexo y al otro. Es una consecuencia del pecado, no es la voluntad primaria de Dios. Entonces vemos en todo el Antiguo Testamento que la sociedad judía es tremendamente machista, menosprecia a la mujer, pero no Dios. Tú vas a ver que en el Antiguo Testamento hay libros que llevan el nombre de una mujer. Hay incluso mujeres que fueron jueces sobre Israel porque Dios las puso ahí, como Débora. Hay historias de las que aprendemos de una forma tremenda donde las mujeres son protagonistas. Dios no hace distinción de personas, dice la palabra. Punto. Pero el cristianismo nace en ese contexto judío, de ese machismo extremo. La mujer ha sido oprimida por el hombre durante siglos. ¿Y sabes lo que pasa? Que ahora llegan a Cristo y escuchan cosas como que ahora en Cristo ya no hay ni griegos ni judíos,
ni esclavos, ni libres, ni hombres, ni mujeres, todos somos iguales en Cristo. Y eso provoca una revolución feminista dentro de la Iglesia. El efecto péndulo, cuando tú tienes el péndulo aquí, lo sueltas, el péndulo hace y se va al otro extremo. Y entonces, ¿qué hacen las mujeres? Vamos a reivindicarnos. Ahora podemos hablar. Y entonces la mujer sí o sí a la fuerza quieren ocupar el poder, quieren hablar, pero nos encontramos con problemas. Uno de ellos es que las mujeres en su mayoría no han podido estudiar porque su sociedad no se lo permitió, son incultas. Pero a pesar de eso, como ahora podemos, ellas quieren enseñar en la iglesia, ellas se quieren imponer. Y en alguna iglesia Pablo tiene que poner orden y tiene que decir, mando que la mujer calle en la congregación, porque se estaba revolucionando aquello. ¿Entiendes? Además, esto se apoya en el hecho de que, por otra parte, Pablo reconoce a mujeres que predican y hablan y no pone ningún impedimento. Entonces, cuando tú te encuentras con esta controversia, que en un lugar dice mando que la mujer no enseñe y por otra parte reconoce a mujeres que enseñan, dices aquí hay una aparente contradicción. Y ya hemos visto en hermenéutica que la Biblia no se contradice. Cuando tú ves una aparente contradicción tienes que mirar el contexto, donde se enseña una cosa y donde se enseña otra y por qué. Y hoy además estamos viendo esta enseñanza de comprender el contexto cultural donde aparecen estas enseñanzas. Pablo habla de las hijas de Felipe y las reconoce como evangelistas, como mujeres que tienen esa capacidad de enseñar las Escrituras. Pablo reconoce a Febe como diaconisa y un diácono recuerda que tenía que estar lleno del Espíritu Santo, tenía que tener lleno de la palabra de Dios, de tener buen testimonio. O sea, Pablo reconoce a hermanas, colaboradoras suyas que le son muy útiles en la obra. Pablo habla de un matrimonio y cita primero a la mujer y después al hombre, Priscila y Aquila. Cuando eso en la sociedad judía era una barbaridad poner primero a la mujer antes que el hombre. Y dice que Priscila y Aquila enseñaban a otros, incluso a predicadores poderosos como era Apolos. Fue Priscila y Aquila que le corrigieron a Apolos, algunas cosas de las que predicas no están bien, mira, te falta este conocimiento, y le enseñaron. Hay mujeres enseñando y Pablo las recomienda, las bendice, da testimonio de ellas. Entonces, cuando en un lugar dice esto y en el otro manda que la mujer calle, ¿cómo es posible? Se descubre viendo todo ese fondo cultural, viendo el contexto, el porqué que estaba pasando ahí en la iglesia, esa revolución que había, etcétera, etcétera. Precisamente, yo de este tema he hablado con personas que me han preguntado y me han buscado, que vienen de ese contexto donde se enseña en su iglesia que está prohibido que la mujer enseñe, que está prohibido. En nuestra iglesia había un matrimonio que venía de una organización que lo creen todo eso ahí, pero vinieron a nuestra iglesia, esta familia, una familia completa, y ahí estaban en la iglesia participando, sirviendo y tal, pero de pronto, después de un tiempo de estar, un día dejaron de venir y al final supimos que la causa, porque ni nos dijeron, pero hablando con unos y con otros y eso, y supimos que la causa, el argumento era que es que uno de los argumentos es que en esta iglesia se permite que las mujeres enseñen y las mujeres tengan autoridad y liderazgo y tal. Vaya. Bueno, cada uno es libre de creer lo que quiera. Yo prefiero creer lo que dice la Biblia. Precisamente discutiendo con alguna de estas personas, una vez estaba ahí discutiendo con un hombre que defendía esta postura. No, es que la Biblia lo dice ahí, en este texto, mira, mando que la mujer calle, que cubra su cabeza, porque está bajo la autoridad del varón, no sé qué. Y simplemente yo le dije, y tú cuando oras, yo te he visto orar en público y no levantas las manos. ¿Por qué no las levantas? Y se quedó así como sorprendido, escuchándome sin saber por qué le decía eso. Y me dijo, ¿y por qué tengo que levantarlas? Y le dije, mira, este texto que tú me has mostrado, que mando que la mujer así, 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 mira 3 versículos antes. ¿Qué lees ahí? Mando pues que los hombres oren levantando manos santas al cielo. ¿Dice eso? Sí. Entonces, ¿por qué tú no oras levantando las manos? Y se quedó ahí un momento pensando. Y me respondió algo como que,
No, pero bueno, ¿eso es qué significa? Está en un sentido espiritual, porque... Y le dije yo, qué interesante, qué forma más curiosa de interpretar la Escritura. Aquí lo interpretas figuradamente y 3 versículos después lo interpretas literalmente. Digo, me interesaría mucho saber cuál es tu forma de hermenéutica para interpretar los textos. Es muy fácil cubrir la mentira. ¿Cómo? Con la verdad. La palabra de Dios nos muestra la verdad. Aquellos que no quieren recibir la verdad siempre van a encontrar textos para justificar lo que ellos quieren aplicar. Pero hay unas reglas que te llevan a interpretar de forma correcta, que es lo que llevamos ahí mucho tiempo estudiando los viernes, que es la hermenéutica. Espero que hoy hayáis sido bendecidos y hayamos aprendido cosas nuevas, pero lo tenemos que dejar aquí porque se nos ha hecho la hora. Así que, queridos hermanos, que Dios os cuide, que Dios os bendiga. Mañana es sábado, así que, si Dios nos lo permite, a las 9 de la noche volveremos a estar aquí un día más. Un abrazo muy fuerte y que Dios os siga llevando con esas ganas de comer de la palabra de Dios y de seguir creciendo. Y si es así juntos, yo estoy encantado. Un abrazo, hasta mañana si Dios quiere.